Muy buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia. Esta es una propuesta de cada domingo de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales. Ignacio Medina, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Roque. Muy bien, gracias a Dios. Un saludo muy cordial también a toda la audiencia. Y bueno, y por supuesto, de una manera muy especial, les saludamos a todos los laicos. Sí, estaba esperando ese saludo porque... Claro, los laicos, hoy es su día, Día Nacional del Laico. Es por eso que hoy tenemos un invitado especial que justamente nos va a hablar de este tema tan importante del laicado, ¿verdad? Cómo se ha establecido, por ejemplo, este Día Nacional del Laico, cuáles son los objetivos que tiene. Todo esto vamos a desarrollar en este día tan especial. Para ello contamos con un laico bareté, ¿verdad? Genaro Fernández está con nosotros. Buen día, Genaro, un gusto de poder contar contigo en este programa. Sí, buenos días, Roque, buenos días, Ignacio, y a la audiencia madrugadora acá de este programa. Muy buenos días en este día especial en que estamos celebrando el Día Nacional del Laico y realmente contentos y gozosos de tener este día y de participar de las actividades que tenemos programadas para el día de hoy. Estoy a disposición en cuanto a lo que necesiten saber y que esté a mi alcance, claro. Claro, de hecho, Genaro, es tan importante la función del laico en la iglesia. Ya nos estaba diciendo que prácticamente el 99% de los que somos parte de la iglesia son laicos. ¿Cómo se dio esto de que se ha establecido el Día del Laicado? ¿Cómo fue este proceso que se ha tenido? Porque prácticamente el laicado no conoce tanto hoy su responsabilidad también y lo que es dentro de la iglesia. Nos gustaría que le cuente también a la audiencia de dónde surgió esto, qué dice el Concilio Vaticano II, por ejemplo, sobre el laicado, cuáles son las atribuciones, responsabilidades que tiene también y de dónde surge todo esto. Así es que si podría ilustrar también a la audiencia sobre esto. Sí, al respecto, como estabas diciendo, la Lumen Gentium, ¿verdad? Dice que somos a partir del bautismo incorporados a Cristo, que nos hace ser miembros plenos de la iglesia y nos confiere las funciones del mismo Cristo, ¿verdad? Ser profetas, sacerdotes y reyes y a nuestra manera ejercer la función de la iglesia. Es lo que le compete al pueblo de Dios en la sociedad y en el mundo. A partir de ahí, digamos, nuestra Coordinación Nacional de Laicos, ¿verdad? Y con todo lo que se vino desarrollando después del Concilio Vaticano II, con las conferencias episcopales, donde permanentemente recalcaban, digamos, lo que correspondía al laico o tenían expectativa en lo que el laico podía hacer, ¿verdad? Porque hablaban, por ejemplo, Medellín decía, el laico hará que la iglesia suceda en el mundo. Puebla, de que somos hombres de iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la iglesia. Santo Domingo decía, bueno, los laicos van a ser los transformadores de la sociedad. Luego Aparecida decía que había que dar el lugar que le correspondía al laico en cuanto a su ser, su vocación, su misión, etc. Entonces, en base a todo eso, nuestra coordinación, ¿verdad?, vio la necesidad de que se tenga un día del laico y se propuso y se venía trabajando en los encuentros bimensuales que solemos tener cada año, planteando a la gente respecto a esa necesidad de tener un Día Nacional del Laico en donde los laicos celebremos, ¿verdad?, nuestra condición de tal, ¿verdad?, y recordemos por sobre todas las cosas que nos compete. Y
Se planteó en el 2019 a la SEP, ¿verdad? Establecer un Día Nacional del Laico y a la vez un Congreso Nacional precisamente para celebrar ese Día Nacional. Entonces la SEP, a través de una nota, ¿verdad?, establece que la solemnidad de Cristo Rey, el día de hoy, ¿verdad?, se establezca como Día Nacional del Laico, y ese primer día lo celebramos el 24 de noviembre del 2019. Y en este caso es el segundo, digamos, Congreso Nacional del Laico a partir de la primera celebración del Día Nacional del Laico, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que surge este Día Nacional y se van realizando estos congresos. Y por sobre todas las cosas, ¿qué objetivo tiene, digamos, celebrar esto? Primero, eso mismo, celebrar este Día Nacional del Laico. Y segundo, promover por sobre todas las cosas la unidad, ¿verdad? La identidad, la vocación, la espiritualidad, la misión del laico, de manera que pueda dar testimonio de Jesús en los diferentes ambientes en los cuales se desenvuelve, es decir, en la cotidianeidad, ahí donde vivimos a diario. Entonces, principalmente esto. Y en este caso, en este segundo, ¿verdad?, en atención a lo que en el primer congreso, en el 2019, se determinaron como objetivos, desafíos, ver un poquitito y evaluar y valorar todo el proceso desarrollado de manera que el laico pueda conocer su identidad, su vocación y su misión, y ver cómo ha contribuido este proceso en la toma de conciencia y de cómo el laico, digamos, a partir de ese momento está tratando de influir en la vida cotidiana de nuestra sociedad. Ignacio comenzó diciendo que los laicos somos la mayoría en la iglesia, y nos diste unos datos antes de comenzar el programa. Si podés compartir con la audiencia, Genaro. Sí, de acuerdo a lo que publicó CENIT, ¿verdad?, la agencia Fides estableció un censo en el 2021 determinando que 17% de la población mundial es, digamos, laico católico. Serían alrededor de 1.378 millones de personas, de los cuales dice 99,8% somos laicos. O sea que el 0,15% sería la parte de clero, religiosos, en fin. De acuerdo, sumando, por ejemplo, dice, entre obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, inclusive seminaristas mayores y menores, alcanzarían alrededor de 1.932 millones de personas. Imagínense, o sea, que seríamos 1.375 millones y pico de laicos. Entonces, imagínense la importancia de que el laico asuma su condición de bautizado y viva de esa manera en la cotidianeidad. ¿Cómo se transformaría este mundo, verdad? Así es, Genaro. Yo suelo escucharle a la gente que dice, por ejemplo, cuando alguien está trabajando en la iglesia, por supuesto en muchas pastorales, la gente, y pegan laico. Laico tengo. Primero es laiconte, pero pega laico, o sea, parecería que él se excluye y que son los que trabajan dentro de la pastoral, que son los laicos. Hay que los laicos, porque tú como me voy a Genaro. Sí, precisamente era uno de los desafíos que surgió en el 2019, ¿verdad? La gente no se sentía perteneciente a la iglesia y por sobre todas las cosas no sabía quién era el laico o qué era el laico, ¿verdad? Laico deriva del vocablo laikos, del vocablo griego laikos, que es laos, que significa del pueblo. En este caso, laico es uno del pueblo de Dios. Entonces, en ese sentido, todos somos laicos, inclusive los diáconos, en tu caso, ¿verdad? Fuiste laico, luego fuiste ordenado, así también los sacerdotes. Entonces, todo bautizado es laico, uno del pueblo de Dios. A partir del bautismo, miembro pleno del pueblo de Dios. Así mismo.
Bueno, te satisfizo, ya para la laico. Y Genaro, ¿qué pasó entre el 2019 y el 2023? Porque si este es el segundo congreso, y yo recuerdo que fui animador del Sí, primer congreso que se hizo en Cacupé, creo que en el mismo lugar se va a hacer, pero me pareció que una eternidad de eso, de cuando yo me fui a hacer de animador de ese primer Congreso Nacional del Laico. ¿Qué pasó con la discontinuidad? sencillamente tuvimos pandemia y no había posibilidad de reunirnos presencialmente, ¿verdad? Entonces, lo que se hizo fue, por ejemplo, en el 2020-21, directamente pedir a las diócesis que realizaran sus programas específicos para, y los movimientos, ¿verdad?, para celebrar ese Día Nacional del Laico, ya que no podíamos hacerlo, digamos, así presencialmente. Y lo que se hacía era que el programa elaborado por una diócesis o por un movimiento era compartido vía Zoom a todo el laicado del Paraguay, ¿verdad? Lo mismo ocurrió en ese 21. Y en el 2022 hicimos prácticamente no fue un congreso, sino una reunión general, ¿verdad?, en Cacupé, en donde lo que se hizo fue, por sobre todas las cosas, digamos, determinar o elegir cuál iba a ser el himno de los laicos, ¿verdad?, que, digamos, identificar a los laicos. Entonces se hizo un evento en el cual, ¿verdad?, participaron varios grupos musicales y se determinaron a través de un jurado, ¿verdad?, lo que sería ese himno, y se hizo un proceso formativo que le habíamos invitado al ingeniero Gerardo Blanco para hablarnos sobre un determinado tema, y fue eso. Y entonces en el 2023 ya retomando todo, ¿verdad?, con digamos, todo el fervor se está programando, y es lo que estamos llevando a cabo a partir de este momento. Sí. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y enseguida retomamos aquí con Ignacio Medina y con Genaro Fernández nuestro programa de hoy, Día Nacional del Laico y solemnidad de Cristo, Rey del Universo. A lo mejor una breve referencia al regresar, Ignacio, sobre que culmina un tiempo litúrgico y va a comenzar otro. Va a haber un año nuevo litúrgico. Si nos podés hablar un poco después del tema, al volver de la pausa también. Pausa. Y bueno, volvemos con ustedes en Esto Dice la Iglesia. Estamos con Genaro Fernández. Él es miembro justamente de la Comisión de Laicos de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Y bueno, nos está hablando justamente de este Día Nacional del Laico, que también conjuntamente hoy celebramos el Día de Cristo, Rey del Universo. Con esto cerramos nosotros el año litúrgico y ya el próximo domingo comenzamos otro año litúrgico. En este caso el año A culmina y comenzamos con el año B. Entonces, estamos con Genaro Fernández. Me gustaría también preguntarte, Genaro, estos 2 años que los obispos han dedicado justamente al año del laicado, ¿cómo fue estos 2 años? ¿Podemos decir que ya hubo algún fruto de estos años que hemos celebrado el año del laicado? Sí, al respecto, ¿verdad? El 2022 se había determinado como año del laicado. Ya nosotros habíamos solicitado antes, pero estaba el año de la palabra, el año de la Eucaristía y luego el año del laicado, ¿verdad? Entonces, por eso el 2022. Pero justo coincide con el proceso diocesano sinodal hasta más o menos agosto del 2022. Entonces,
los obispos, dada la trascendencia e importancia, digamos, lo que hicieron fue prorrogar ese año, entonces tenemos 2022 y 2023 para el desarrollo de todo lo programado en base a esos objetivos, desafíos determinados en el 2019, ¿verdad? Y principalmente, ¿qué hicimos nosotros? Por sobre todas las cosas, con base en esos objetivos, programamos una línea, digamos, líneas de acción que luego se tradujeron en actividades concretas para que tanto las parroquias, las diócesis, los movimientos y asociaciones llevaran adelante a efectos de tratar esos temas, desafíos, ¿verdad? Y principalmente se utilizó los congresos, ¿verdad? Y congresos parroquiales a efectos de llegar a mayor cantidad de gente y luego, como culminación de esos parroquiales, hacer los diocesanos, ¿verdad? Y ¿qué es lo que podemos decir al respecto? De que hubo una gran participación, ¿verdad? Porque por todos los lados, tanto parroquias como diócesis anunciaban a través de las redes, ¿verdad?, que tenemos la realización de esos congresos para tratar esos temas, ¿verdad? Y por lo menos nosotros vemos que aparentemente hay mayor conciencia. De hecho, como dije en principio, lo que vamos a tratar de hacer es evaluar y valorar en base a las conclusiones que ellos nos acercaron y que vamos a compartir durante el desarrollo de la jornada de hoy, ¿verdad? ¿A qué, digamos, conclusiones se llegaron? Y en base a eso, quitar concretamente cómo hemos avanzado. Evidentemente va a quedar muchísimo por hacer, eso recién empieza, ¿verdad? Y tenemos una preocupación de que la gente crea que solamente fue un evento que termina ahora. No, es un proceso que se inició en un momento dado y que tiene que culminar porque hace a nuestro proceso de conversión y eso dura toda la vida, ¿verdad? Entonces, como dijimos, creemos, de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido, ¿verdad?, participando de esos congresos como invitado o directamente como charlista, que la gente tiene mayor conciencia de lo que significa ser un laico y de esa condición de bautizado. Y está esforzándose en tratar de ser auténtico hijo e hija de Dios en los ambientes. Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Qué dijeron los obispos, por ejemplo? Porque había una carta pastoral que han sacado también los obispos por el año del laicado. Ya. ¿Qué dijeron ellos a los laicos en esta carta pastoral? Y sobre todo, porque esa carta pastoral, ¿de qué año es, Genaro? La carta pastoral es del 2021, ¿verdad? Esta es la carta pastoral de nuestros obispos, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, en principio nos dicen quiénes somos, ¿verdad? Miembros del pueblo de Dios, en cuanto a nuestra identidad y en cuanto a la necesidad de asumir esa corresponsabilidad, ¿verdad?, para llevar adelante la misión de todo el pueblo de Dios juntos, ¿verdad?, con el clero y los consagrados, ¿verdad?, porque todos formamos ese pueblo de Dios. Nos piden evangelizar, no se olviden de que esa es su misión, de que, y principalmente, dado este proceso sinodal, abracemos el sínodo, lo llevemos por delante, seamos partícipes y protagonistas de todo ese proceso, ¿verdad? Y nos hablan de unas cuantas cosas en cuanto a desafíos, de ser verdaderos discípulos, de formarnos, la necesidad de formarnos, ¿verdad?, de atender nuestra dimensión sociopolítica en cuanto a todas estas situaciones que vivimos, ¿verdad?, y de las cuales nos quejamos y que somos los protagonistas de la necesaria transformación de eso, ¿verdad? Y, en fin, no olvidemos la familia. Y por sobre todas las cosas nos dicen, ustedes no necesitan que nosotros, ¿verdad?, los pastores le digamos lo que tienen que hacer. Ustedes saben, ¿verdad?, tienen la iniciativa, ¿verdad?, necesaria al Espíritu Santo que los guía y los conduce, tienen que hacer lo que corresponde, ¿verdad?
y háganlo. Eso es lo que nos dice al final, ¿verdad? Aquí en el punto 5.2 de la carta pastoral de los obispos a los laicos, dimensión sociopolítica, dice que el nuevo Paraguay necesita de laicos comprometidos con Cristo y su iglesia. Desde su conversión personal, busca y trabaja para instaurar los valores del reino de Dios en nuestra sociedad. Es necesaria esa conversión para que la sociedad paraguaya, con mayoría católica, medio se parece al tema de los datos de Fides de los católicos en el mundo y la cantidad de laicos, ¿verdad? La cantidad de bautizados en Paraguay, somos 80% o un poco más. En Paraguay, católicos, bautizados católicos. ¿Evaluaron ustedes, Genaro, a lo largo de este tiempo, que dice los obispos, que supere la inequidad social estructural, los vicios de la corrupción, de la impunidad, del individualismo egoísta, de la codicia que margina, excluye y mata al prójimo por falta de salud, educación, tierra, techo y trabajo? Te coy con la fermentos y no, bebé, de esa 80 y tanto % del bautizados que tiene el Paraguay. Sí, somos el 88-89%, lo dicen, ¿verdad? Bien, todavía no tenemos un resultado, pero sí que hemos trabajado por el hecho de que nosotros los laicos tenemos que proyectarnos en la sociedad, pues nuestro carácter secular propio y peculiar, ahí tenemos que trabajar. Entonces, sí insistimos en todos esos temas, ¿verdad? En la necesidad de que trabajemos y nos proyectemos. Y principalmente en la política, ¿verdad? En el sentido de que eso tiene que ser un servicio para la búsqueda del bien común, ¿verdad? En todos esos precongresos se trataron estos temas. Ahora, no sé cuál es el resultado todavía, pero nosotros creemos, de acuerdo a eso, vamos a ver a qué llegamos. Pero de hecho, se continúan dando todas estas cuestiones, es decir, los bautizados que trabajan en política, poco o nada tienen conciencia de esa condición, por decirlo así, ¿verdad? Excepto algunas excepciones. Bueno, pero sí, eso es largo y se nos va el programa. Sí, claro, ¿y qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Claro. Ese es el tema. Después de la misa, que enseguida vamos a tener la misa en cada cupé. No, a partir de este momento, por ejemplo, 5:30, hay una concentración en la parroquia Inmaculada, ¿verdad? Tiene el mismo nombre que la basílica. Se marcha, más o menos son 1000 metros por ahí, hay unas paradas, se hacen unas reflexiones, se participa en la misa, se realiza acción de gracia, o se lee un mensaje, y luego pasamos como el polideportivo municipal, que queda cerca, de manera inicial el congreso. Primero vamos a recibir a las personas, ya se elaboraron unas listas para que ese registro esté ya establecido, de manera que no se pierda mucho tiempo, ¿verdad? En comité de recepción se ubican y unas palabras iniciales para dar apertura al acto, ¿verdad? Así también una animación musical, y hay dos ponencias, una de un laico que es Pedro Ferreira, que nos va a hablar de la corresponsabilidad del laico en la sociedad, y otro laico que es doctor en teología, César Kuzma, que nos va a hablar de corresponsabilidad del laico en la iglesia, ¿verdad? Se comparte luego de esas dos ponencias, el intercambio con la gente, se va a compartir las conclusiones de todos esos precongresos parroquiales y diocesanos que se llevaron a cabo, y ahí vamos a tener, digamos, la percepción de la gente con relación a todo este proceso, si hay mayor conciencia,
si su actuar está ya incidiendo de alguna manera en la vida de la sociedad, si cómo pueden informándose mejor, qué acciones concretas se podrían llevar adelante, en fin, todas esas cuestiones, ¿verdad? Y luego de eso habría una bendición final y nos, digamos, volvemos a nuestro hogar a partir de las 14:30 por ahí. Bueno, algo, Ignacio, como para redondear este tema. Y bueno, ojalá que también dentro de la iglesia se le dé este espacio, ¿verdad?, a los laicos, ya que Aparecida nos habla de que tiene que estar en la planificación, ejecución y evaluación de todas las actividades pastorales, ¿verdad?, a los laicos. Y bueno, la apertura que también el clero le da a los laicos es fundamental en ese sentido, ¿verdad? Y por supuesto que los laicos sean, como dice San Mateo, sal de la tierra y luz del mundo. Eso también es lo que esperamos también del laicado paraguayo. Muy bien, felicidades, Genaro, en tu persona, a todos los compañeros y compañeras del equipo de la Coordinación Nacional de Laicos y de las coordinaciones diocesanas de laicos, de las coordinaciones parroquiales de laicos, de las asociaciones y movimientos apostólicos de todo el país. Felicidades en este día y el compromiso es grande. Y hay que volver a leer la carta de los obispos y hay que tener como un vademecum en la mesita de luz y sobre todo en la vida, incorporarlo en la vida, ¿verdad? Gracias, Ignacio. A la teleaudiencia también muchísimas gracias. Que tengan ustedes un feliz domingo.